Hoy nos sumergimos en la vida de Joaquín El Chapo Guzmán. Un nombre que, bueno, ya saben, misterio, poder. Casi una leyenda. Más que un simple criminal, ¿no? Su historia, y vamos a basarnos en su página de Wikipedia en español, nos hace preguntarnos, ¿cómo un hombre de la nada se convierte en un enigma global? Comenzamos en La Tuna, Sinaloa, un lugar donde el opio es parte del paisaje. El Chapo nació ahí, su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era gomero. Imagínate, crecer rodeado de amapola sería una señal. Curioso, ¿verdad? Hasta su fecha de nacimiento es un misterio. Unas fuentes dicen 25 de diciembre del 54, otras 4 de abril del 57. Como si su vida siempre estuviera envuelta en un halo de misterio. Sí, y esa falta de claridad lo persigue. Por ejemplo, su educación. La escuela más cercana a La Tuna estaba a 60 kilómetros. Así que el Chapo, como muchos ahí, dejó los estudios temprano. Primero vendiendo naranjas y luego a los 15 años ya cultivando marihuana. Junto a su tío, Pedro Avilés Pérez, que ya andaba metido en el narcotráfico. Exacto. Ahí es donde le dicen el Chapo, por su estatura. Irónico, ¿no? Pensando en la figura que llegaría a ser. Totalmente. Y a principios de los 80 empieza a trabajar con Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, un pez gordo del narco, líder del cártel de Guadalajara, controlando casi todo el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Imagínate eso. Allí también estaban los hermanos Arellano Félix, que luego formarían el cártel de Tijuana. Mucha tensión en esa organización, ¿no? Uf, imagínate. Alianzas, traiciones. Cuando arrestan a Félix Gallardo en el 89, el cártel de Guadalajara se divide. Y ahí, el Chapo se instala en Culiacán y funda el cártel de Sinaloa. Ya era un capo, Y ahí empieza la guerra por las rutas de la droga. sin cuartel. El Chapo contra los Arellano Félix, una época brutal. El tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en el 93, donde murió el cardenal Posadas Ocampo. Imagínate el nivel de violencia. Eso sí que debió ser un antes y un después. No solo por la violencia, sino por el impacto, ¿no? En la opinión pública. ¿Cómo responderían las autoridades a algo así? Fue rápido. Ese mismo año, 93, capturan a El Chapo en Guatemala. Lo extraditan a México y lo encierran en Puente Grande, Jalisco. Máxima seguridad. Y ahí se acaba la historia. No tan rápido. Las prisiones mexicanas, ya sabes, sobre todo en esa época, corrupción total, dicen que el Chapo tenía privilegios. Teléfono, prensa, hasta terminó la prepa ahí dentro. Le decían humanitario porque no probaban maltrato a tus presos. Humanitario. Yeah. Interesante, ¿no? Choca con la imagen que tenemos de él. Una estrategia para ganarse a la gente dentro de la prisión. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que en el 2001, el Chapo protagoniza una fuga de película. 71 personas involucradas, 15 funcionarias de la prisión, escondido en un carro de lavandería. Increíble, ¿no? No solo fue audacia, sino una muestra de la red que lo protegía. El Chapo tras las rejas, pero controlando todo. Y ahí comienza una nueva etapa, la del fugitivo. Un periodo que, que solo alimenta su leyenda, lleno de preguntas sin respuesta. Y en esos años, huyendo de la justicia, el Chapo no solo eso, sino que consolidaba su imperio. Forbes calculó su fortuna en, miles de millones de dólares. Miles de millones. Es difícil de imaginar. ¿En qué invertía el Chapo? ¿Solo drogas o tenía otros negocios? Buena pregunta. El Chapo, además de las drogas, diversificó. Agricultura, construcción, hasta farmacéuticas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le atribuyó más de 20 empresas en varios sectores de la economía mexicana. Un capo, pero también empresario. ¿Cómo lavaba tanto dinero? Corrupción a todo nivel. La corrupción era la base de su imperio. Se dice que sobornó a policías, militares, políticos, hasta jueces. Su red llegaba a todos lados. Impunidad total. Impunidad que le permitió, por ejemplo, escapar otra vez. En 2014, después de una larga búsqueda, lo capturan en Mazatlán. Un golpe al cártel de Sinaloa, ¿no? Pero el Chapo, fiel a su estilo, tenía un as bajo la manga. Menos de 2 años después, julio de 2015, otra fuga de película. Escapa del altiplano, máxima seguridad, por un túnel de más de 1 kilómetro. Un túnel con ventilación, iluminación, hasta una moto adaptada. ¿Cuánto tiempo? Dinero, cómplices. Increíble. Una humillación para las autoridades. Reforzó la imagen del Chapo como un ser mítico. De nuevo, el fugitivo más buscado. Pero su libertad no sería eterna. Enero de 2016 lo capturan por tercera vez en Los Mochis, Sinaloa. Enfrentamiento con la Marina. Esta vez, México no se arriesga y lo extradita a Estados Unidos en 2017. En Estados Unidos, juicio por 17 cargos. Narcotráfico, lavado de dinero, homicidio. Un juicio que acaparó la atención mundial, no solo por el Chapo, sino por lo que se reveló. Sobornos a altos funcionarios, asesinatos, una red criminal global. Como si el juicio hubiera destapado, no sé, la magnitud de todo. ¿Qué impacto tuvo esto en la lucha contra el narco? El juicio expuso la corrupción, la brutalidad del narco. En 2019, el Chapo, culpable de todos los cargos, cadena perpetua, ahora mismo está en ADX Florence, Colorado. Máxima seguridad. Ahí termina la historia del Chapo, ¿no? Entre rejas. Físicamente sí, pero su historia va más allá de la policía. Ha impactado la cultura popular.
Narcocorridos, libros, películas, series de televisión. Curioso cómo alguien que representa la violencia al crimen se convierte en un ícono. ¿Por qué esa fascinación por el Chapo? ¿Qué nos dice eso de nosotros? Es complicado. Quizás la respuesta esté en esa mezcla de misterio, poder, audacia. El Chapo, para algunos, es un rebelde, a pesar del costo humano de sus actos. Y hablando de su vida personal, estuvo casado varias veces, tiene una familia grande. Una de sus esposas, Emma Coronel Espuro, ex reina de belleza, con quien tuvo 2 hijas gemelas. Emma Coronel también ha estado en la mira, arrestada en Estados Unidos en 2021 por narcotráfico. El caso de Emma Coronel nos recuerda que el mundo del Chapo, aunque él ya no esté, sigue ahí. Su historia, con todo lo bueno y lo malo, se seguirá estudiando y debatiendo por mucho tiempo. Es como si la sombra del Chapo se extendiera más allá de la prisión, creando nuevas historias, nuevas preguntas. Es increíble cómo la vida del Chapo sigue dando de qué hablar, incluso en prisión. Sabemos mucho, pero hay detalles que nos ayudan a entenderlo mejor. Por ejemplo, su apodo, el Chapo, por su estatura, medía 1.68, pero su ambición no tenía límites. Esa dualidad es fascinante, ¿no? Su apariencia física y su poder. Un hombre que podía pasar desapercibido, pero controlaba un imperio criminal a nivel mundial. Un imperio que, como dijimos, no era solo droga. ¿Cómo manejaba tantos negocios? ¿Tenía una estructura o era puro caos? El Chapo era un estratega, sin duda. Tenía una mente empresarial, administraba sus negocios ilegales con la eficiencia de una corporación, delegaba, invertía en tecnología, diversificaba. Y bueno, la corrupción era clave. Corrupción que no es exclusiva de México, lamentablemente. ¿Qué podemos aprender del Chapo para combatir el narcotráfico globalmente? Su caso nos muestra que el narcotráfico no es solo un problema de seguridad, es un síntoma de algo más profundo. Desigualdad, falta de oportunidades, instituciones débiles, impunidad. Para combatirlo hay que atacar las causas. Un desafío enorme, pero creo que la historia del Chapo nos llama a la acción. Nos recuerda que la lucha contra el narcotráfico requiere compromiso a largo plazo, de todos. Totalmente. Y ese compromiso va más allá de las capturas. Hay que invertir en educación, crear empleos, fortalecer las instituciones y sobre todo promover la legalidad, la transparencia. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de Joaquín El Chapo Guzmán. Un personaje complejo, contradictorio, fascinante, una historia llena de lecciones. Espero que esta inmersión te haya ayudado a ver más allá de la leyenda, a comprender mejor la realidad del narcotráfico. Una realidad que a veces parece lejana, pero nos afecta a todos de alguna manera. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad, por más oscura que sea, siempre es más interesante que la ficción.